Hola, ¿cómo están? Soy Elisa Herbayán Y yo soy José Utreras, también conocido como Planeta Errante. y les damos la bienvenida a Jugo de Ciencia, un podcast de dos astrónomos que hablan de cualquier cosa de ciencia. Y Elis quería partir preguntándote si alguna vez en la vida soñaste con ganarte un Nobel. Pensé que me ibas a preguntar si alguna vez me había ganado un Nobel. Bueno, por si acaso no me he ganado nunca un Nobel, pero creo que tampoco nunca he soñado con ganarme uno. No, ¿No? ¿Nunca? no. ¿Y tú? No, no realmente. Para que vean, nuestras aspiraciones claramente iban por otro lado. Sí. Sí. Pero me lo preguntaba porque me ha tocado conocer niños en algunas charlas que dicen que sueñan con ganarse el Nobel. O he escuchado personas jóvenes diciendo eso. Bueno, yo creo que hay personas que tienen todo tipo de aspiraciones, pero no, mis aspiraciones creo que siempre han sido más cercanas, probablemente. Cuando quería hacer ciencia era como porque quería hacer ciencia, no porque quisiese ganarme un Nobel. Ujú. Lo cual está muy bien. O sea, no sé si Es está muy bastante bien, bueno. no sé si quizá a veces apuntar No, más sí, lo lejos. sé que está bien porque... No, pero a lo que me refería es que algunas personas dicen que hacer cosas pensando en ganarse un Nobel es un problema, Mm, que no ayuda realmente. puede ser. Hay que pensar mejor en hacer buena ciencia más que en si eso va a llevar o no a un reconocimiento como el Nobel. De ahí la vida te dice si te ganas algo Sí, así o no. Y de hecho muchos de los premios son entregados también a personas que hacen descubrimientos en forma accidental, no sé si accidental es la palabra, pero quizá están realizando una investigación y justo descubren algo como súper novedoso e importante como resultado de eso, sin pensar que eso era lo que iban a hacer. Entonces tampoco es lineal, o sea, no creo que puedas ir desarrollando una investigación y que digas, ya, cuando logre esto me voy a ganar un Nobel. Yo creo que la probabilidad de que pase eso es muy claro, baja. sí. Creando una línea temporal para decir, entonces en este año me van a dar el Nobel. Ay. Control freak máximo. Sí, De hecho, a esa persona le daría un Nobel por control freak. pero imagínate la frustración de no lograr el Sí, objetivo. Sí, mejor hay que vivir los desafíos uno a uno y las alegrías una a una. sí. Bueno, supongo que ya está claro que vamos a hablar de los premios Nobel. Claro, hablamos de los Ig Nobel hace poquito y ahora salieron las premiaciones o salieron los nombres de los galardonados de los Nobel 2021, así que vamos a hablar de los Nobel ahora. Y para empezar, decir un poquito sobre lo que se trata el premio Nobel, antes de mencionar los premiados, los galardonados de este año, hay que partir diciendo de dónde sale el premio Nobel. Y es por una persona. Sí, por una persona, Alfred Nobel y su testamento. Ahí está Y su todo. testamento, justamente. Sí. Porque Alfred Nobel fue un químico e ingeniero sueco que es muy famoso por la invención de la dinamita y además se dedicaba a la fabricación de armamento, de explosivos y cosas así. Sí, de hecho me llamó la atención que en su camino de la dinamita murió su hermano en un accidente. Sí. Bueno, entre otras personas, ¿ah? No fue el único que murió, pero parece que tenía igual una obsesión con este tema de la nitroglicerina y lograr comercializarla. Y de ahí finalmente logró llegar a la dinamita, pero hubieron muchos accidentes en el camino. No sabía que su hermano había muerto por culpa de eso. Eso sale en la página del premio Nobel. Ahí cuentan esa historia. Wow. ¿Y cuentan la historia del periódico? ¿Del No, diario? ¿Del no, obituario? no. No, obvio que no. Esa parte no está en la página. Porque igual tengo la duda si esa parte es cierta. Claro, porque no deja muy bien a Nobel. Porque en un diario lo confundieron con Alfred Nobel. O sea, pensaron que había muerto él y no su hermano. Ujú. Y habían escrito que finalmente había muerto el mercante de la muerte. Sí. Y ahí le vino el miedo de ser recordado por siempre de esa forma. Bueno, en la página del Nobel, del premio, cuentan toda la historia de Alfred Nobel, su vida, su familia y todo. Y la razón, digamos, que encuentran para justificar un poco este deseo de crear el premio Nobel,
dicen que quizás fue influenciado por una persona que trabajó para él, la condesa Berta Kinsky. Él en algún momento buscó una persona que trabajara para él, que supiera idiomas, que pudiera ser su secretaria y también la encargada de su casa. Y llega esta persona a trabajar con él. No estuvo mucho tiempo trabajando con él, pero parece que siempre siguieron siendo amigos. Y ella se volvió una figura prominente de los movimientos por la paz. Entonces dicen que quizá eso influenció a Nobel. Puede ser. Sí. Y bueno, ahora también eso le da mucho sentido a la creación de uno de los premios. Sí, de hecho, justamente, sí. Claro, porque finalmente lo que hace, motivado por todas estas cosas que ocurrieron en su vida, o a finales de su vida, fue que en su testamento escribiera que parte de su dinero, gran parte de su dinero, se ocupara para galardonar a descubrimientos o invenciones que fuesen en beneficio de la humanidad. Esa era la idea. Sí, pero una cosa que me llamó la atención, porque también en la página del Premio Nobel aparece el texto textual del testamento, y una de las cosas que me llamó la atención es que en la frase donde dice a quién hay que galardonar, dice que el descubrimiento tiene que haber sido desarrollado el año anterior. Me llamó mucho eso la atención porque en general cuando se entregan por cosas que han pasado antes. Y a veces uno piensa como, ay, este año deberían dárselo a tal persona, y nunca sucede en ese momento, siempre sucede después. Entonces yo dije, no están siguiendo el testamento de este hombre. Sí, es que lo han ido cambiando de a poco. Por ejemplo, en el 74 lo cambiaron para que fuese a 3 personas. Y también tuvieron que cambiarlo para que no fuese el año anterior, porque les pasó que una vez le dieron el premio Nobel a alguien que había dicho que había encontrado un parásito que curaba el cáncer. Ay, metieron la pata. Investigaciones posteriores descubrieron que no era así. Así que se dieron cuenta que necesitaban tiempo, de manera que el paso del tiempo demostrara si es que estaban en lo correcto o no. Tiene sentido. Claro, más o menos la idea va en que en el momento en el que se hace seguro, más seguro que ese descubrimiento es correcto, es cuando son un candidato fuerte al Nobel. Bueno, acá en el testamento dice también entonces que, porque esto se basa en los intereses del capital que él dejó. Entonces los intereses se dividen en 5 partes iguales. Una que originalmente eran para personas individuales. Entonces un quinto era para una persona que hubiese hecho un gran descubrimiento o alguna invención en el campo de la física. Otro para la química. Otro para la fisiología o la medicina, uno para la literatura, y el último quinto era para, decía, la abolición o reducción de ejércitos, o la promoción de la paz, o ayudar a que los estados tuvieran buenas relaciones. O sea, básicamente para la paz. Ese es el premio actual del Nobel de la Paz. Sí. Un premio muy controversial. Bueno, es que igual quizá es el más... No que los otros no sean complejos. Yo creo que todos son... Siempre es difícil saber a quién entregárselo. Sí. Pero además creo que esta definición es bien amplia. Porque, no sé, que los estados se lleven bien o que deje de haber guerra. Igual son cosas bien... que pueden ser interpretadas de muchas maneras, creo yo. Sí, es cierto. Sí, decía también específicamente que la nacionalidad de la persona no tenía que importar. También creo que es importante que haya dejado eso escrito. Sí, claro, porque en un principio podrían haber pensado que tenía que darle más favoritismo a gente de Suecia. Claro. Pero no. Aunque eso también trae otro problema más actual, que es en cuanto a la diversidad de los galardonados. Esa cláusula da algunos problemas en cómo se interpreta también. Claro, porque efectivamente dice explícito que se lo tienen que entregar a la persona que crean que se lo merece más. Y eso también es subjetivo. Quien se merece algo más es subjetivo y uno tiende a tener sesgos en eso. Y claro, este testamento no incluía temas de sesgos en su definición. No. Sí, pero vamos a hablar de eso más al final, yo creo. Yo creo que con esa mera introducción, lo que vamos a hacer ahora es hablar de los premiados de este año.
Ay, pero quiero decir solo una cosa antes de que vayamos a los premiados de este año, ¿Ya? que obviamente un testamento de este tipo generó harto roce. O sea, no fue bien recibido por la familia de Nobel, por supuesto que no, porque estaba dejando todo el capital congelado de alguna manera para que los intereses alimentaran este premio en el futuro. Entonces parece que hubieron distintos abogados de distintos países que intentaron que este testamento no se cumpliera. Pero bueno, claramente no lo lograron porque han pasado muchos años y aquí seguimos con los premios Nobel. Sí. Sí, pues los primeros fueron en 1901, así que ya llevamos más de 100 años. Mucho tiempo. José, cuéntanos cuál va a ser el primer premio de ciencias del que nos vas a hablar. Porque a todo esto solo vamos a hablar de los premios de ciencias en este episodio. Sí, porque si no tendríamos que cambiarle el nombre al podcast. Jugo de todo. Que se acerca un poco a eso. O sea, sí, eso te iba a decir. No creo que sea muy lejano a la realidad. No, para nada. Bien, el primero va a ser el Premio Nobel de Química. Me gustó leer esto, aprendí harto. Los galardonados con el Premio Nobel de Química fueron Benjamin List y David Macmillan. Y lo ganaron por crear una ingeniosa herramienta para construir moléculas, que además en el Premio Nobel decían que era una manera barata y más verde, en el sentido que se crean menos residuos. Ya. Con esta herramienta. Y esto tiene que ver con algo que seguramente la mayoría de ustedes vio en el colegio. Yo no me acuerdo mucho, la verdad, de los catalizadores en química. En las reacciones químicas, sí. Sí, que pueden aumentar la velocidad de una reacción química o pueden permitir cierto tipo de reacción. Y el catalizador es una molécula que no se modifica durante esa reacción. Ayuda a que otras moléculas se unan, pero no participan en el producto final. Así que es, de cierta forma, una manera en la naturaleza para poder unir cosas. En el caso de nuestro cuerpo tenemos las enzimas, que son una combinación de varios aminoácidos, y cada uno hace alguna función específica para unir algunas moléculas que son necesarias para la vida. Pero también, antes de este premio Nobel o del descubrimiento del Nobel, había otro tipo de catálisis o otro tipo de esta reacción que se hacían con moléculas que tenían metales. Y eso también puede ser malo como subproducto porque pueden haber metales pesados en la producción de de moléculas. Y cada uno de estos dos personajes, Benjamin List y David Macmillan, estudian esto por dos lados diferentes. Por un lado, Benjamin List estaba pensando si es que en las enzimas que tenemos en nuestro cuerpo, como tienen varios aminoácidos, algo que se sabía es que en algunas reacciones, cuando se unían moléculas, solo algunos de estos aminoácidos, que eran parte de las enzimas, participaban. Entonces tenía la duda si es que tomando solamente un aminoácido, en vez de tomar la enzima entera, podía usarlo como un catalizador. Y él se enfocó en un aminoácido que se llama prolina porque ya se había usado en los 70, pero al parecer no había dado tan buenos resultados. Pero a él le funcionó de inmediato. Aquí la gracia de la prolina es que tiene un átomo de nitrógeno que puede darle electrones o acomodar electrones cuando las moléculas se tratan de unir y hacer los enlaces. O sea, eso es lo que entendí por lo menos leyendo el artículo del Nobel, porque aquí lo explican. Que aquí estas enzimas hacen eso, como que van acomodando los electrones que imagínense serían como, no sé, decir dónde tienen que ir los clavos para después martillar la molécula. Así me lo imagino. Y por otro lado, David Macmillan estaba estudiando las enzimas que tenían metales, que era lo que estaban haciendo para la industria, pero en la industria no lo estaban ocupando porque el problema de los metales es que se oxidan. Entonces necesitas como un ambiente que tenga poquito oxígeno y humedad para que sea viable hacerlo, porque si no se produce mucho desperdicio o cuesta muy caro usarlo. Pero él se dio cuenta que era algo parecido a lo que había hecho Benjamin List, que aquí lo necesario era tener un átomo que diera o pudiese acomodar los electrones. Así que también volvió o se fue a ver algunas moléculas un poquito más simples que tuviesen nitrógeno, que justamente tiene esta gracia de que puede hacer esto de ir dando o acomodando electrones. Y llegó a una solución parecida. Pudo usar unas moléculas muy pequeñitas como enzimas, como catalizador de otra reacción. Entonces, los dos de manera independiente crearon una manera de facilitar reacciones con algo pequeñito, con una molécula simple. Y eso tiene la gracia que tienes que usar poquitos materiales.
y lo mejor es que son moléculas con elementos livianos. Carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo. Así que no tiene un impacto ambiental muy grande. Por eso se dice que es como un premio verde. Claro. Y a esto se le llama organocatálisis asimétrica. ¿Y de dónde viene la parte asimétrica? Porque las moléculas cuando se crean en estas reacciones pueden tener dos orientaciones. Es como si yo te pidiera que me crearas una mano. Ya. ¿Ya? Puedes crear una mano izquierda o una mano derecha. O derecha. Sí. Pasa algo parecido con estos compuestos. Como que tienen una... Imaginárselo que uno los puede poner frente a un espejo y va a existir la imagen invertida. Ujú. Se pueden crear cualquiera de las dos. El problema es que en el cuerpo humano funcionamos con una sola y no con la otra. De hecho, hubo un problema en 1956 en el cual se les daba sedante a mujeres embarazadas Ya. y era la imagen reflejada que no tenían que consumir. Y eso produjo deformaciones congénitas en los niños que después nacieron. Así que no podemos usar cualquiera de estas dos imágenes. Eso de las embarazadas como que me suena haberlo leído en alguna parte. Sí. Mm. Esto se llama en química quiralidad. Ujú. Y recuerdo haberlo escuchado en el colegio. Ese término, que tiene que ver con esta orientación de las moléculas. Así que por ahí va el Nobel. Pudieron crear una forma de facilitar reacciones químicas con algo pequeño que no tiene metales o elementos muy pesados y que además crea más de una de estas, ¿cómo se puede decir? De estas especies de moléculas, como que crean un lado más que el otro. Ujú. En este caso tú puedes inclinarlo para que sea el lado que uno necesita. Claro. El tipo de molécula que no le hace mal al cuerpo humano. Ujú. Porque por lo general lo que uno tendría son 50 y 50. Así que tendrías que botar la mitad. Claro, y eso sería, claro, perderías en tu desperdicio, digamos. Sí. Qué choro. Así que tiene muchas cosas, sí. Ya, yo ahora voy a contar un poco del Nobel de Física 2021. Antes de partir, quiero decirles que toda esta información que estamos compartiendo, yo imagino que José la sacó del mismo lugar que yo, que es la página del Nobel. Sí. La página del Nobel, todos los años, cuando salen los galardonados, publica un documento para la prensa, digamos, que es la versión más general del premio. Explica en términos más generales por qué se lo ganaron y el descubrimiento que hicieron, para qué sirve. Además, incluye figuras que pueden compartir los periodistas. Y además de eso, tiene un documento científico que incluye todo el detalle de la historia de cómo se llegó hasta ese descubrimiento y todas las personas que estuvieron involucradas en el camino hasta que se llegó ahí. Entonces es súper útil y muy interesante. Y son documentos además que están súper bien escritos. A mí siempre me impresiona eso, que encuentro que están muy bien escritos. Deben tener, no sé quién escribe esas cosas, pero de verdad me sorprende. Ambos documentos, porque el de la prensa igual encuentro que está súper bien escrito. Es suficientemente específico y suficientemente general a la vez, como para entender. Y las figuras son muy buenas. Y las figuras son súper buenas. Así que los invito a que revisen, no el documento científico en súper detalle, pero métanse en la página, está interesante ver. Y si les interesa alguna persona que ganó un premio en otro año, pueden revisar el histórico y está toda la información hacia atrás. Y dicho esto, entonces vamos a hablar del Nobel de Física. Es que yo lo cuento porque he usado esos documentos para un montón de nuestros podcasts, no solo para el de hoy. Para otras veces también he revisado esos documentos, son muy útiles. Entonces, el Premio Nobel de Física 2021 fue entregado a 3 personas, que como dijo el José es el máximo que pueden recibir. Y en este caso 2 ganaron la mitad y 1 ganó la otra mitad. El tema general es por contribuciones innovadoras a nuestra comprensión de los sistemas físicos complejos. Y eso es como extremadamente general, desde mi punto de vista. Ya. Sí. Con la primera mitad a Syukuro Manabe y a Klaus Hasselmann por el modelado físico del clima de la Tierra, cuantificando la variabilidad y prediciendo de manera confiable el calentamiento global. He aquí el kit de la cuestión. Ellos ganaron la primera mitad. Premio por el cambio climático. Claro. Y la segunda mitad a Giorgio Parisi por el descubrimiento de la interacción del desorden y las fluctuaciones en los sistemas físicos desde la escala atómica hasta la planetaria. Y uno dice,
porque estas 3 personas se lo ganaron juntas. A priori, como que no suena como que tuviese relación, pero tiene toda la relación del mundo. Ah, ya. Entonces, básicamente lo que dicen los Nobel es que los estudios caóticos o aparentemente aleatorios son súper importantes en la vida. Y hay muchas cosas que son aparentemente aleatorias y que entenderlas es extremadamente importante. De hecho, Syukuro Manabe y Klaus Hasselmann lo que básicamente hicieron fue como el fundamento para entender el clima en la Tierra y cómo nosotros, los seres humanos, lo influenciamos, que es extremadamente importante, porque no es solo cómo cambia el clima de la Tierra, sino cómo nosotros estamos asociados a ese cambio. Y históricamente no siempre hemos asumido que ese cambio o que nuestras acciones tenían que ver con cómo cambiaba el clima en la Tierra, y ellos finalmente hacen esa conexión y dicen, hay una conexión directa. Además de todo, creo que es importante que los Nobel reconozcan que nosotros tenemos un impacto totalmente directo en el cambio climático. Es muy importante. Y Giorgio Parisi, en realidad, lo que tiene es todo este desarrollo de la teoría de los procesos aleatorios o estocásticos. Estos procesos que aparentemente suceden en forma inesperada y que aparentemente no podemos saber cuándo van a suceder, pero en realidad sí hay una teoría detrás que puede ayudar a entender todos estos procesos y cómo y cuándo sucedan. No todos, por supuesto, pero algunos de ellos. Entonces, los sistemas complejos en general están caracterizados por una cantidad de azar, por decirlo así, y por eso son difíciles de entender. Y el clima de la Tierra es uno de esos, y es por eso que estas 3 personas ganaron juntas, porque efectivamente está toda la teoría de los sistemas aleatorios físicos que pueden ir como desde tamaños atómicos hasta el clima terrestre. Entonces tenemos toda la teoría por un lado, que vendría a ser Parisi, y luego la aplicación de esta teoría a un problema directo que tiene una implicancia increíble en el ser humano, que es el clima terrestre. Ahora entiendo. Y yo cuando leí eso fue como, es por eso que se lo ganaron juntos. Es ahí la razón. Entonces, Syukuro Manabe demostró cómo aumentaba el dióxido de carbono en la atmósfera y eso generaba un aumento de la temperatura de la superficie terrestre. Porque estas cosas quizá hoy en día nos parecen más directas porque hablamos mucho de ellas, pero obviamente hubo un desarrollo de investigación que nos llevó a concluir que efectivamente el dióxido de carbono era el que generaba un aumento en la temperatura terrestre. Y ahí tenemos a Syukuro Manabe. Y esto básicamente partió como en los 60, más o menos. Y una cosa que también me llamó la atención es que esto se parece un poco como algunas investigaciones de astronomía que hacemos también. Porque utilizan algo que José me va a decir. Porque hacen transferencia radiativa. Y son modelos de transferencia radiativa. Pero el José está haciendo puro show porque José ya se leyó esto, No se crean que me está escuchando nomás, no le creo nada. ¿Y qué es la transferencia radiativa? Bueno, cuando uno quiere estudiar cómo la radiación afecta o interactúa con un gas, por ejemplo, hay que hacer transferencia radiativa, que es básicamente esta radiación llega a un medio y en ese medio se transfiere esa radiación de alguna manera y en el camino se van transformando y van sucediendo cosas. Por eso se llama transferencia radiativa, o al menos yo supongo que por eso se llama transferencia radiativa. Y nosotros en astronomía lo utilizamos mucho porque hay gas en el universo, hay gas en las galaxias y la radiación de las estrellas y de los objetos astronómicos interactúan con este gas y con el polvo y entonces hay que ir viendo cómo va viajando esto y qué es lo que va sucediendo en el camino. Claro. Y si uno lo piensa, en la Tierra es muy parecido. Llega la luz del Sol, la radiación del Sol, e interactúa con la atmósfera terrestre, que es un gas. Y entonces esa radiación empieza a viajar por nuestra atmósfera hasta llegar a la superficie.
Luego cuando llega a la superficie, interactúa con la superficie y finalmente se libera radiación infrarroja y eso genera como el calentamiento. Eso en versión mega resumida. Pero es un proceso bien parecido a lo que uno tendría que estudiar fuera de la Tierra también. Y Syukuro Manabe y sus colegas predijeron esto. Y la idea de Klaus Hasselmann era usar modelos y observaciones. O sea, tenemos los modelos, que eran los de Syukuro Manabe, y Hasselmann lo que hace es meter las observaciones y cruzar estas dos cosas y ver que efectivamente funcionaban y estaban relacionadas. Y finalmente Hasselmann crea un modelo que conecta directamente el clima con la meteorología, que también es esa cosa, ¿no? Cuando la gente dice, oye, pero el cambio climático, dicen que la temperatura está subiendo y aquí hace más frío. Ya, bueno, eso es lo que une, en el fondo, cómo el clima y la meteorología están relacionadas. Y a pesar de que la meteorología cambia en forma caótica o pareciera caótica, está directamente relacionado con ese cambio del clima a nivel planetario. Y finalmente eso lo que logra es que se conecte como el aumento del CO2 con el aumento de la temperatura en la Tierra y con nosotros, que somos los que generamos ese CO2. Entonces ahí se cierra el círculo. Y Giorgio Parisi, más o menos en los años 80, descubrió patrones que estaban como escondidos en materiales que eran complejos y desordenados. Y eso lo que hace es que logre explicar estos comportamientos que en otros tiempos podrían haber parecido aleatorios y que en realidad no lo eran, pero que eran patrones súper complejos, que uno de ellos es el clima. Entonces, cuando unimos estas tres cosas, estamos donde estamos hoy, que no sé si es positivo porque, bueno, tenemos el cambio climático, pero por lo menos entendemos que nosotros somos un ingrediente clave en que el cambio climático esté pasando con nuestra generación de CO2 y entendemos completamente todo este proceso y cómo funciona. Otra cosa es que deseamos pararlo. Ese sería otro tema que no tiene que ver con este premio Nobel en sí. Y no sé si, José, quieres agregar algo más. No, no realmente. Creo que está bastante claro. Quería leer como una frase que dijo el chair, el que estaba liderando el comité de física de este año, que se llama Thors Hans Hansson. En la página del Nobel hay una frase que él dijo que es: los descubrimientos que se reconocen este año demuestran que nuestro conocimiento sobre el clima descansa en una base científica sólida que sigue un análisis riguroso de observaciones. Dice, los ganadores de este año, todos han contribuido a que nosotros podamos tener un conocimiento más profundo de las propiedades y evolución de la física de los sistemas complejos. Y esto es algo que me hace un poquito de ruido. Quizá después vamos a hablar de las críticas, pero encuentro que esta frase es como bien poco orientada al cambio climático y súper general. Y encuentro que sí, efectivamente, todo tiene que ver con los sistemas complejos y la evolución de sistemas complejos, pero yo diría que el núcleo del premio tiene que ver con nuestro rol en el cambio climático. Y como que siento que cuando hacen esta cosa como general, y de hecho que fue lo que leí primero, como ¿por qué les dieron el premio? No dice como por su entendimiento del cambio climático, dice por su entendimiento de sistemas complejos. Y eso a mí me hace un poquito de ruido. Eso, lo dejo ahí. Sí, pareciera una decisión política para no entrar en problemas con algunas personas, no sé. Porque, bueno, no es malo, pero también hay que pensar por un lado que eso no sé cómo lo harán, pero los premios Nobel, o por lo menos los dineros, están invertidos en muchas partes. Ahora, ¿quién sabe dónde están invertidos? Yo no tengo idea. Yo no sé dónde están invertidos los fondos de los premios Nobel. No, yo tampoco. Bueno, mira, eso es algo que podríamos averiguar para otra vez. Otra vez que queramos hablar de los Nobel. No, me parece interesante porque efectivamente, si estamos hablando como de avances, porque habla como de breakthrough, ¿no? Como realmente de cambios que apoyan al avance de la humanidad. Yo diría que hoy en día
Sí, La lucha contra el cambio climático es una de las mayores y si están invirtiendo en petróleo quizás sí, no es muy consistente. claro. Por eso lo estaba pensando, pero eso es estar adivinando nomás, es estar especulando. Sí, aquí no, Pero sí, sí, yo encuentro total que especulación. el estudio del cambio climático originado por la humanidad, esa es la parte que de verdad tiene relevancia para la humanidad, en el premio, creo yo. Más que entender una aplicación de un sistema caótico. O al menos también de mayor Ujú, impacto para el sí, público general, ¿no? Porque probablemente para el área sí, genial. Leen como sistemas caóticos y se les vienen chorrocientos mil problemas súper interesantes, importantísimos para el ser humano que son así. Pero uno mm, no tiene por qué saber cuáles son. Pero sí. ya, te dejo a ti con el siguiente premio. Ya, pasemos al siguiente. El siguiente hoy debo decir que me encantó. Es el de Fisiología o Medicina. Y los galardonados son David Julius y Ardem Patapoutian por sus descubrimientos en los receptores de temperatura y tacto. O sea, ¿por qué sentimos que algo está muy caliente o está muy frío? ¿O cómo sentimos que nos están tocando? Oh, Ahí va. Y la verdad, yo pensaba que esto era algo conocido hace mucho tiempo atrás. O sea, igual estos son investigaciones antiguas. Pero no sé, me lo imaginaba aún más viejo. Esta es la ignorancia total en otras áreas de investigación. Por un lado, David Julius está investigando cómo uno puede percibir que la temperatura es muy alta, ¿ya? ujú. Y lo que usó para eso fue un componente llamado capsaicina, que no sé si lo conoces, Elise. Si conoces la capsaicina, No, no o sé si ni te para qué suena de me algo. preguntas. Obvio que no. Es que a mí me sonaba, porque es un componente activo en los ajís picantes. No, Los nunca ajís había picantes tienen escuchado. capsaicina, ¿ya? Y se sabe que ese es el componente que hace que te dé esa sensación de irritación o ardor. Mm, Y una cosa que yo aprendí experimentalmente, no a propósito, es que esa sensación de ardor del ají, por lo menos, también te puede dar en las manos o en la piel. No necesariamente cuando uno lo come. Si uno manipula mucho el ají, las manos van a comenzar a arder también. ¿Puedo contar una anécdota tuya? No tiene nada que ver con Yo el sé cuál ají estás en pensando. realidad, De hecho, ya la contaste. pero tengo Ya que la volver a contaste contarla. en el episodio. Ya, dale. Y que me acuerdo, y los que ya lo escucharon, espero que se rían de nuevo. Pero cuando estábamos estudiando en el doctorado, con José, una vez bajamos a almorzar con nuestros compañeros de oficina y no sé por qué fuimos a comer sushi y se les ocurrió echarse la bola de Sí, wasabi a la boca. No lo puedo entender. Hasta el día de hoy no pero lo no fue entiendo. la... Estás exagerando la historia. No fue la bola entera de wasabi. Fue solo un poco. Más de lo necesario, bastante más de lo Más de necesario. lo necesario, eso es verdad. Tampoco recuerdo por qué lo hice. Debo ser honesto. No tengo idea. Bueno, pero sigue contándonos por Sí. qué lo sentiste así en ese momento. Entonces lo que hizo Julius y su equipo fue identificar algunos fragmentos de ADN que correspondían a genes que se expresaban en las neuronas, o sea que las neuronas reaccionaban ante el dolor o el calor o el tacto. Entonces aquí la idea era hacer una especie de ensayo y error. Eh, Cultivar células, expresar alguno de estos genes de ADN y ver en qué momento reaccionaban a la capsaicina. O sea, en qué momento cuando tú le dabas este agente activo, la célula lo que hacía era abrir una parte de la membrana y dejar que entraran iones, que eso al final es una corriente. Ujú. Entonces, ¿en qué momento se generaba una corriente en la célula al estar en contacto con la capsaicina? Y así es como dan con el gen que hace que las células reaccionen en la membrana cuando se encuentran con la capsaicina, que es uno de los genes que al final hacen que las células hagan algo cuando están expuestas a algún agente que después uno interpreta como dolor o como mucha temperatura. O sea que si te quitaran ese gen, no sentirías nada de eso. Claro, sí. También hicieron algunos experimentos con roedores que no tenían estos genes. Mm, Sí, donde aquí viene la parte ética después de usar animales en los estudios, pero usaron roedores después, que ujú, están genéticamente modificados, porque ahí ujú. pueden hacer estas pruebas con un animal vivo. Y
de esta misma manera comenzaron a ver que habían otros genes que funcionaban con diferentes rangos de temperatura. O sea, después se dieron cuenta que este mismo gen, con cierta temperatura, también se activaba. No solamente con la capsaicina, sino que con un rango de temperatura. Entonces es como en realidad el gen está hecho para que cuando supere cierta temperatura la piel se active y te duela como ardor. Pero además la capsaicina del ají hace lo mismo. Entonces tú lo interpretas como que hace calor, que te arde, que está caliente. Ah, ¿y por eso uno como que se acalora? No sé si será por eso, pero es casi como una quemadura al final. Y, bueno, si la capsaicina o el ají uno lo encuentra picante o que da ardor, hay otra cosa que uno la identifica con algo más fresco, que es el mentol. Claro, todo lo contrario. Claro. Y aquí Julius y Patapoutian, ambos trabajan en esto, con el mentol. Y hacen exactamente lo mismo que en el caso de la capsaicina. Dárselo a algunas células y ver en qué momento con cierto gen reaccionaban o se activaban y permitían este paso de un flujo de corriente, esta señal eléctrica que pasaba por las neuronas. Y ahí también identifican cuál es el gen responsable de sentir frío o de sentir dolor cuando hace mucho frío. Y por otro lado, Patapoutian estaba viendo o estaba intentando encontrar genes que hicieran algo parecido. O sea, en qué momento permiten que pase una señal eléctrica por las neuronas para sentir esta sensación de que te están tocando o que te están apretando. Y al igual que en el otro caso, tenían como una serie de candidatos. En este caso eran algunos candidatos, algunos genes. Y lo que hacían era ir activando cada uno de estos genes uno por uno. E iban tocando las células con una micropipeta. Y de repente, con uno de estos genes, finalmente se abría la pared y dejaba pasar la corriente de iones. Que al final eso después uno lo va a interpretar como dolor. Y aquí descubren dos de estos canales de iones, de corrientes, o sea, donde se abre la membrana, que le pone el nombre de piezo 1, como un piezo eléctrico, que viene de la palabra piesi, griega de presión, y piezo 2. Y algo que encontraron después es que este canal, el piezo 2, juega un papel en la sensación de posición del cuerpo y del movimiento del cuerpo. Bueno, y también tiene un rol en la presión sanguínea, en la respiración y en las ganas de ir al baño. Como que me cuentas todo esto y lo que ¿Sí? se me viene a la mente es Doctor House. Como que me imagino una persona que no sienta ni frío, ni calor, ni ardor, ni presión. No sé, como que por alguna razón eso es lo que se me viene a la mente. Sí, pero justamente una idea de esto es luego ver cómo aplicar estos conocimientos para tratar el dolor crónico. O sea, es una aplicación que se está buscando ahora, que se está estudiando. Pero me pareció entretenido que parte de estos descubrimientos, por lo menos de un lado, partieran del ají y del mentol. Sí, darle ají a las células y darle mentol a las células y ver en qué momento, con qué genes decían, ¡ay, me duele! O ¡ay, lo siento! En realidad es en qué momento lo sienten. Vamos a ver los pañuelos mentolados con otros ojos a partir de ahora. Sí. Ya, Liz, ¿te parece si vamos a una pausa? Sí, vamos a una pausita. ¿Sabías que Mahatma Gandhi fue nominado 5 veces para el Premio Nobel de la Paz y nunca fue galardonado? Fue nominado en los años 1937, 38, 39, 47 y poco antes de su asesinato en 1948. Si bien nunca recibió el premio, cuando el Dalai Lama recibió su galardón, se mencionó que en parte era un tributo a la memoria de Gandhi. Ya, y volvemos para seguir hablando un poquito más del Nobel, ya no de los premios, pero de otras cosas. Sí, yo creo que quizá este año cada vez se va notando más que una especie como de incomodidad, ¿no? Sí. Con las premiaciones que van apareciendo. Y en particular yo diría que hay un tema que cada vez se va haciendo más recurrente que tiene que ver con el género. Y no solo con el género, también con el origen de las personas. Digamos que en general tienden a ganar los premios Nobel hombres blancos, por decirlo así, versión resumida. Sí.
Y ahí vemos un poco lo que José mencionaba, ¿no? El hecho de que cuando Nobel escribió su testamento, hace esta mención como que la nacionalidad no tenía que ser importante. Aparentemente él lo escribe en ese momento así porque no quería que fuera para gente sueca nada más. Pero efectivamente una interpretación de eso podría ser que la diversidad no es lo que se está buscando. Y efectivamente la diversidad no es lo que se busca. Uno busca que sean las personas que más lo merecen, pero dado que tenemos tantos sesgos inconscientes en general, cuando uno elige personas, tiende a elegir personas como uno. Eso es lo que uno generalmente hace, o al menos eso es lo que la evidencia muestra. Uh-huh. Que si hay un comité que está conformado por más hombres más blancos, van a tender a elegir más hombres más blancos, de alguna manera. A no ser que se haga algo para evitar eso, que podría ser hacer un trabajo para que los sesgos estén menos presentes o que sean más conscientes de sus propios sesgos. Claro, sí, hay algunos problemas. De hecho, hubo un estudio en el que estaban comparando uh-huh. la población de académicos. Esta era solamente la población de académicos en Estados Unidos, uh-huh. con los galardonados en los premios Nobel, para ver qué tan representadas estaban las mujeres que eran académicas en ciencia, en universidades, uh-huh. y con las mujeres que estaban ganando los premios Nobel. Y mostraban con un 96% de probabilidad que había un sesgo contra las mujeres. Uh-huh. En este estudio, hecho por Lunemana, Jensen y Joffred, estos son los apellidos, eso sí hacen hincapié en que no necesariamente ese sesgo tiene que estar en la elección de las personas que ganan el Nobel, o sea, en cómo se eligen los galardonados, uh-huh. sino que también puede haber una componente que tiene que ver con que las mujeres tienen menos oportunidades de entrar en investigaciones que podrían llegar a ser premiadas con un Nobel, uh-huh. que van más por ese lado. E igual es algo que pasa, que después de cierto punto, a veces para, no sé, tener un laboratorio más grande o tener un equipo de investigación más grande, hay que sacrificar tiempo, que por lo general es más difícil para las mujeres, sobre todo cuando tienen familia, porque está como esta cultura de que es la mujer la que se hace cargo de la familia, y eso tiene repercusiones en todo. Claro. Sobre todo cuando las mujeres tratan de moverse en la escala jerárquica de cualquier cosa, no solamente en la ciencia. Claro, también aparecen estos estudios, ¿no? Como de altos cargos en empresas. En general, las mujeres tienden a tener uh-huh. menos altos cargos justamente por lo mismo. Y también alguna vez leí una investigación, lamentablemente no recuerdo la fuente, pero que tenía que ver con el riesgo el que estaban dispuestas a tomar las mujeres cuando, por ejemplo, cambiaban de línea de investigación. Y en general tendían a tomar menos riesgos, probablemente por lo mismo. Quizá la misma responsabilidad de la familia hace que se arriesguen menos y que necesiten un poco más de estabilidad. Entonces, probablemente eso también tiene un factor en el resultado. Algo que yo creo que sí tenemos que decir es que efectivamente van a haber más hombres que van a ganar el Nobel. Porque hay más hombres académicos en el mundo. Eso es algo que es cierto. Sí, y también... Si el tema es que no haya una subrepresentación, hay un problema estructural, claramente. Pero después del problema estructural, que eso no se vaya como acrecentando en este tipo de situaciones. Claro. Porque además está el otro problema, porque de cierta parte uno podría pensar pero que lo he escuchado, en principio la idea es darle el premio a estas personas sin importar ninguna de estas cosas que estamos diciendo. Uh-huh. Algunas personas lo ven así, pero parte de esto igual o parte del premio está enfocado en los beneficios para la humanidad, y los premios Nobel igual tienen un efecto uh-huh. en la humanidad, como premios en sí. En el caso de las ciencias tiene un problema ahora, que es cada vez más evidente, que es reforzar este estereotipo del investigador genio, el investigador que trabaja solo y que descubre cosas solo. Porque ninguna de estas personas que les mencionamos ahora trabajaron solas. Tampoco fueron las únicas que trabajaron en el área. Siempre hay mucha gente detrás. ¿Y cuál es el problema de eso? Que
además de crear esta idea del científico genio, también crean un estereotipo del científico. Y hay investigaciones que muestran que cuando uno quiere elegir qué es lo que va a seguir haciendo con su vida, no sé, qué es lo que quiero hacer cuando grande, importa mucho los modelos a seguir que uno tiene, o que uno ve, que uno observa. Así como, no sé, me gustaría ser como esta persona, o a esta persona la admiro. Si uno está en constante, no sé, está siempre expuesto, en el caso de la ciencia, a modelos que son hombres solamente, eso después va a tener de nuevo repercusiones en que esto no mejore, en que esto no cambie. Así que igual tiene además un efecto de nuevo, y una especie de un ciclo que se va retroalimentando. Claro, y ahí yo me pregunto, porque nosotros ya anteriormente hemos hecho muchas veces la crítica del equipo, de que los Nobeles no se entregan a equipos, cuando probablemente, desde mi punto de vista, deberían entregarse a un equipo, y no a una persona, por lo mismo que dice José. Pero claro, cuando leo el testamento de Nobel y veo que tiene que ser entregado a una persona, y luego, sí, decidieron entregárselo a 3, pero ¿hasta qué punto eso puede extenderse, por ejemplo, a ser entregado a un equipo? A mí me gustaría pensar que se puede, probablemente se pueda de alguna manera. Sí. Y yo creo que quizá también eso ayudaría a que este tema género, por ejemplo, también se diluyera más. ¿Por qué? Porque en esos equipos, en todos los premios que se entregan, hay mujeres involucradas. Hay mujeres en los equipos. Pero por lo mismo que dice José, mujeres que lideren laboratorios, hay menos. Pero sí hay muchas mujeres involucradas en estos trabajos. Y entonces, al entregarle el premio al equipo, también estás reconociendo el trabajo de esas personas. Hombres, mujeres, de todas las nacionalidades, de todos los colores de piel. Porque también otra cosa que no hemos mencionado es personas que no sean blancas y que sean de nacionalidades más variadas. Eso también cuesta. También hay poca representatividad de eso. Y tiene que ver con lo mismo. Tiene que ver con los recursos también, con los recursos de los países para sacar adelante investigaciones que lleguen a los Nobel. Sí. La otra solución es ignorar los Nobel, pero no sé si eso pase. Porque existen otros premios como el premio Breakthrough, que se lo han dado a personas después de mucho tiempo que no recibieron el Nobel, y también se lo han dado a equipos de trabajo. Ese premio por lo menos se lo pueden dar a un equipo. Bueno, hay disciplinas que no les queda de otra que ignorar el Nobel, porque no hemos mencionado nada, pero no existe un Nobel de matemáticas, que también es un tema que sale mucho. Sí, pero tienen su propio premio. Tienen su propio... Ya, pero sí, es lo mismo, tienes que ignorar el Nobel porque tienes tu propio premio. Ah. Al final, creo que tenemos que darle al Nobel el espacio que tiene. Es un premio más. Es un premio de muchos premios. Y claro, es un premio muy grande en plata. No lo hemos dicho, pero el premio del Nobel es $1 millón por disciplina. Entonces, si una persona sola se lo gana, recibe $1 millón. No es poco. Y las personas utilizan ese dinero de distintas maneras. Históricamente hay personas que han repartido el dinero con sus equipos, pero hay personas que no lo hacen. Ellos tienen derecho a hacer lo que quieran, pero claro, monetariamente probablemente es, no sé cómo se compara con lo que reciben en otros premios, y no sé qué otras limitantes hay en los otros premios que reciben. Por ejemplo, si es plata que va a investigación o va a la persona o cómo lo hacen. Pero creo que hay que verlo en su justa medida. Es un premio de muchos más premios que hay todos los años. Y sí, son premios súper importantes. Sí. Y yo no estoy diciendo que estas personas no merezcan reconocimiento. Por supuesto que sí. Igual que un montón de otras si no, que no estaríamos haciendo este episodio. Claro. Igual que un montón de otras que a lo mejor no lo han recibido y que quizás no lo recibirán. Sí, quizá a lo mejor hay que ir por el lado de quizás sería bueno que cuando te preguntan si has soñado alguna vez con ganarte el Nobel, una respuesta generalizada tiende a ser como, pucha, en verdad no tanto. Claro, sí. Claro, no debería ser así como un premio Oscar esto. Pero yo me imagino que, pero los Oscars es totalmente lo mismo. Pero eso me refiero, es como deberíamos evitar que vaya en esa dirección. Creo que hay que verle lo bueno que tiene,
que es efectivamente un reconocimiento a ciencia, y no solo a ciencia, también está el premio de literatura. Bueno, no vamos a hablar del Nobel de la Paz. Y son reconocimientos a personas que han hecho grandes aportes. Me parece súper bien, sí, no se trata de no reconocerlos. Que una persona no se gane el Nobel no significa que sea en realidad peor investigador, desde mi punto de vista. Claro, sí. Y yo creo que quizá una de las cosas que yo me esperaba, pero volvemos a eso de que en realidad no se cumple con entregárselo a la persona del descubrimiento anterior, yo diría que si alguien merecía recibir el Nobel este año, eran las personas que han hecho posible la vacuna del COVID, por ejemplo. O sea, ¿qué mayor impacto para la humanidad en este último tiempo que la vacuna del COVID? La vacuna de RNA. O sea, sí, también está la otra vacuna. Pero no sé, algo relacionado con eso también me sorprendió que no estuviera. Sí, también había personas que esperaban que el de la paz se lo dieran a la OMS. Porque el de la paz, de hecho, se puede dar a organizaciones. Sí. A diferencia de los otros premios. ¿Y por qué a la OMS? Porque igual está esto de las relaciones entre países. O sea, ya, pero la OMS se demoró 1 año y medio de decir que teníamos que usar mascarilla, po. Bueno. Bueno, sí. Claro, ahí en realidad tal vez hace que la gente entre como un modo de conflicto, realmente. O sea, no sé si 1 año y medio, yo creo que estoy exagerando, pero igual... Sí, se demoraron un poco. Sí, igual como que me esperaba más de la OMS. Esperaba que fuera como en las películas. En estas películas que la OMS llega y como que resuelve y no fue así. Eso claro, no pasó. Sí. Sí, no tiene mucho poder tampoco. Claro, al final son organizaciones diplomáticas y sí, quizá estoy desmereciendo mucho el trabajo de la OMS, no sé. Harto deben trabajar detrás, pero sí. Es complicado, es complicado. Sí. Pero de todas formas, espero que cada vez vayamos viendo más diversidad en los galardonados. Creo que también sería una buena señal de que la ciencia también está siendo más diversa. Efectivamente, la ciencia tiene un tema estructural importante, con un bajo nivel de diversidad en general. Sí. Yo creo que todos los países tenemos que revisar cuál es nuestra representatividad en temas de género y en temas de otros grupos que están subrepresentados porque no tienen acceso. Y no quiere decir que no queramos esos cerebros trabajando en ciencia. La diversidad siempre va a ser buena. Así que creo que todos tenemos que hacer un poquito de mea culpa acá. El Nobel también. El Nobel difícil. No creo que vaya a ser ningún mea culpa. No, de hecho ya fue tema esto años atrás. 2017 dijeron que no iban a hacer ningún cambio, como en una regla que fuese en pro de eso. Que lo único que iban a hacer, o que estaban haciendo, era como pedirle a las personas que nominaran a más personas, mujeres o de otras etnias. Pero en cuanto a la elección misma, no iban a hacer nada. Bueno, ¿qué te puedo decir? No me sorprende. No, tampoco. Para cerrar esto, no tan tristes, no con una nota tan triste, podemos nombrar algunas de las mujeres de las últimas que han recibido el Nobel. Porque debo decir que yo estaba esperando alguna mujer, porque los últimos años se ha dado que han aparecido más. Entonces dije, ¿irán a continuar la tendencia? Y no ocurrió. El año 2020, el año pasado, el premio de química se lo entregaron a 2 mujeres, Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna, por el desarrollo del método de edición de genoma, que yo creo que la mayoría lo conocemos como CRISPR, el sistema CRISPR. Sí. La tijera genómica. Oh, los X-Men. Los X-Men, sí. Y el premio es súper importante porque en la parte de hecho que José hablaba de cuando uno dice los ratones como modificados genéticamente, antiguamente, antes de CRISPR, parece que la edición era súper lenta, se demoraban mucho en poder modificar. Y este sistema, la tijerita CRISPR, hace que sea mucho menos tiempo. Parece que procesos que eran súper largos ahora se demoran algunas semanas y tienen su edición genética lista.
Y la edición genética es clave para nosotros. No me quiero meter en este tema, pero cuando hablamos como de alimentos no modificados genéticamente y todo eso, en realidad sí se utiliza mucho la edición genética para poder tener plantas que resistan a pestes, que crezcan Claro. mejor y para nosotros O que es tengan más de súper una vitamina. importante. También que sean alimentos que tengan mayor concentración de nutrientes, todo ese tipo de cosas. Cosas positivas, no cosas negativas. No pensemos en esa Sí. parte automáticamente. Sí. Así que se lo entregaron a ellas y me parece súper importante, me parece súper interesante. Y si quieren conocer más sobre CRISPR, pueden meterse en la página del Nobel y ahí pueden revisar cómo funciona. Ahí hay de hecho hay como algunas ilustraciones que explican en versión resumida cómo funciona y queda súper clarito. Ya, ahora tú. Ya, y yo les voy a contar de el premio de física del año 2020. Dentro de estas personas está Roger Penrose, Reinhard Genzel y Andrea Ghez. Pero me enfoco en los dos últimos, con Andrea Ghez, porque descubrieron o pudieron mostrar que hay un agujero negro supermasivo en el centro de nuestra Vía Láctea, de nuestra galaxia. Y esto es algo que venían estudiando de los 90. Y aquí quiero partir con una pregunta que siempre me hacen cuando hablo de agujeros negros, que es ¿qué es un cuásar? Porque todo esto partió con los cuásares, que era que en los 60 estaban descubriendo unos puntos muy brillantes en el cielo, muy, muy brillantes, que luego se dieron cuenta que eran unos puntos que estaban muy alejados de la Tierra, muy alejados de nuestra galaxia, muy antiguos. Y como eran tan brillantes, significa que tenían que ser muchas veces más brillantes que una galaxia. Y la única manera de generar tanta luz era con material cayendo a un agujero negro supermasivo. Y esos eran los cuásares, unos puntitos muy lejanos en el cielo. Y de ahí en adelante comenzó a crecer la idea de que todas las galaxias tenían un agujero negro supermasivo, que en algunos casos estos estaban dormidos, no estaban comiendo, como en nuestra galaxia. Pero había que encontrarlo de alguna manera. Y eso se puede hacer viendo cómo se mueven las cosas en el centro de la galaxia. Que justamente lo que hicieron Andrea Ghez y Reinhard Genzel. Comenzaron a ver estrellas moviéndose muy cerca del centro de la galaxia, orbitando en torno a algo oscuro, que era el agujero negro. Y para esto necesitaron nueva tecnología, cosas que suprimieran el efecto de la atmósfera terrestre, que arruina un poquito las imágenes astronómicas. Porque la atmósfera no es quieta, siempre tiene un poquito de movimiento. Y eso se nota en la luz cuando atraviesa la atmósfera. Y de ahí pudieron finalmente deducir el tamaño de este agujero negro, que tiene que ser más pequeño que la órbita de la Tierra, o sea, debería estar dentro de ese tamaño, y que además debería tener 4 millones de veces la masa del Sol. Y el único objeto posible es un agujero negro supermasivo. De las cosas que conocemos, no sé, ¿te imaginas alguien sale con otra cosa? Siempre puede ser. La ciencia es así. Siempre puede ser. Sí. Pero aquí dentro de este equipo estaba Andrea Ghez, que ella estaba observando con los telescopios Keck en Hawái. Qué secos. Sí. Y este es uno de esos descubrimientos, bueno, también el del CRISPR, que son equipos de muchas personas. Muchas personas. Sí. Ay, yo quiero hablar de otra persona. Es que José me dio la tarea de revisar las mujeres que habían ganado el Nobel. Y estaba viendo la lista y encontré una persona que no conocía y que me encantó su descubrimiento. Ella se llama Tu Yuyu. No tengo idea cómo se pronuncia, pero así lo pronuncio yo. Ella ganó el Premio Nobel de Fisiología o Medicina, pero del año 2015. Y se lo ganó en conjunto con William Campbell y Satoshi Ohara. Pero la mitad fueron para Campbell y Ohara por un descubrimiento y la otra mitad a Tu Yuyu por el descubrimiento de una terapia para la malaria. Y ¡Wow! la malaria es una de estas enfermedades que de verdad nos trae muchos problemas como seres humanos. Estaba leyendo en la página del Nobel, decían que más de 3.400 millones de personas son vulnerables a contraer malaria. Eso es mucha gente. Y cada año mueren 450.000 personas y son mayoritariamente niños. Entonces, un tratamiento para la malaria es súper importante. Y parece que los tratamientos típicos de la malaria eran la cloroquina o quinina,
La cloroquina quizás les suena un poco porque también salió ahora para el COVID, como que les dio al principio con la cloroquina. Y no funcionaban bien. Entonces ella decidió como volver hacia los tratamientos como de plantas, como más, volver un poquito más a lo básico. Revisamos las plantas. Y con eso encontró la Artemisa annua, una planta, pero los resultados eran como inconsistentes. A veces funcionaba súper bien y a veces súper mal. Y eventualmente, después como de investigar harto y revisar mucho como bibliografía antigua, logró que este tratamiento disminuyera mucho la probabilidad de muerte de las personas que contraían malaria. ¡Qué genial! Sí, así que sí, lo encontré muy choro, por eso quería contarlo. Se llama artemisina. Ese es como el tratamiento. Muy buena elección, muy buena. Y bueno, creo que vamos a seguir hablando de mujeres. Ustedes saben que nosotros tenemos episodios donde hablamos de mujeres científicas, así que vamos a seguir mencionando para que cuando les pregunten por una mujer científica no solo digan Marie Curie, sino que tengan una materia más grande. En todo caso, a mí también, a mí me pasa, como que uno le dicen mujer científica y la verdad también siempre se me vienen los mismos nombres a la mente, pero hay que visibilizar. Sí, visibilizar. Ah, muy bien. ¿Tienes algo más que decir, Elis? No, yo creo que ahí ya dije todo lo que quería. Excelente. Y como ya dijimos todo lo que queríamos contar, aprovecho de recordarles que ahora nos pueden ayudar en Patreon para que nuestro podcast siga y sea cada día mejor. Para eso pueden ir a patreon.com/jugo de ciencia. Y recuerden que si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden seguirnos en redes sociales. Somos Jugo de Ciencia en Twitter, Instagram y Facebook. O pueden escribirnos a jugodeciencia@gmail.com, donde les voy a responder. Amablemente. Amablemente. Esperamos que este episodio les haya gustado mucho y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao.